Muy buenas noches, estamos aquí a las 8:45. Muchas gracias, Rocío. Estamos con Carmen Ortiz y en esta emisión vamos a conversar de lo acontecido de lo que quedó luego del dictamen de la Comisión de Finanzas al proyecto de presupuesto 2017. Es decir, originalmente se habían solicitado 79, casi 80 millones de millardos de quetzales. Sin embargo, la comisión dictaminó que solamente dará 77 millardos. De eso hubo una reducción de 1.4 millardos para el MISIBI y un aumento, eso sí, para la próxima consulta popular que realizará el Tribunal Supremo Electoral. Para discutir ese tema hemos invitado al señor ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, y también al ministro de Comunicaciones, Aldo García. Le cedo la palabra a mi compañera Carmen Ortiz para que inicie la conversación. Muy buenas noches, Carmen. Muy buenas Buenas noches, noches, señores ministros. Gustavo, señores ministros. Iniciamos con el ministro Estrada para que nos comente una de las primeras reacciones cuando se conoció esta reducción al Ministerio de Comunicaciones es cómo es posible que se haya reducido tanto el presupuesto a este ministerio, siendo que la red vial del país está en un caos prácticamente absoluto. Cuéntenos qué fue lo que sucedió. Bueno, yo creo que fueron lo que habíamos anticipado nosotros, que eran las matemáticas. Se presentó un presupuesto después de un proceso de consulta abierto y técnicamente bien sustentado. Y para reducir había que reducir en alguna necesidad básica. Entonces no se podía tocar seguridad y justicia, salud, educación. Y entonces cayó donde ha caído en los últimos años. En los últimos años el presupuesto, el castigo más grande se lo ha llevado el Ministerio de Comunicaciones. De alguna forma, como que la demanda y la resistencia o los actores no lo sienten tan fuerte Aun cuando tiene un impacto directo sobre la economía. aun cuando se dice y digamos, ha venido diseminando que hay tendencias hacia una ralentización económica donde el Estado debería salir a invertir más fuerte en inversión y en capital. Aún así se redujo y se redujo fuerte vivienda y carreteras. Ahora, señor ministro, pero en el cálculo que ustedes hicieron, obviamente tomaron en consideración las proyecciones de recaudación. Y según decían los diputados, estas proyecciones de recaudación estaban sobreestimadas. Nosotros, yo estoy esperando a que las alcancemos y las superemos para regresar al Congreso el año entrante, después de aprobar este presupuesto, y pedir un aumento presupuestario. Yo tengo bastante confianza en las proyecciones. Solamente reflejan un crecimiento de más o menos 6% entre este año y el año entrante. Y tenemos herramientas nuevas, tenemos una SED fortalecida, estamos viendo un comportamiento diferente de los contribuyentes. Entra en vigencia el tema de acceso a información bancaria, intercambio de información con otros países. Esperamos unos contribuyentes con cumplimiento voluntario mucho mejor, y eso no se ha visto, y muchos de los procesos de transformación de personal, sistemas, equipos, solamente se va a ver el año entrante. Entonces es difícil explicar cómo una SAT que venía de picada se detiene, empieza a subir, pero aún así solo estamos proyectando una carga tributaria de 10.4% para el 2017. Entonces yo lo que les decía es, si quieren que ponga algo más bajo, mejor renuncio, porque si no voy a tener siquiera una carga igual a la de este año, que traigan a otro que haga mejor su trabajo. Yo soy muy confiado de que se van a alcanzar esas metas tributarias, aún con un entorno económico algo incierto. Y lo que se redujo con la parte de la reducción de comunicaciones fue deuda. O sea, estábamos usando deuda para apalancar la inversión en infraestructura. Entonces sí se redujo la emisión de deuda, se bajó el déficit, que estábamos en 2.2 a 1.8. Yo creo que está bien, el país es tradicionalmente muy conservador, pero en estos momentos de desempleo y de crecimiento algo comprometido, yo sentía que era el momento de darle un poco más de fuerza a esas carteras y a esas capacidades de inversión. Ahora me llama la atención lo que mencionaba el señor ministro Estrada, ministro García, y es que también se reduce el presupuesto para vivienda. Y me llama la atención porque hasta hace pocos meses, semanas tal vez, se hablaba con fuerza de la intención del gobierno de crear un Ministerio de la Vivienda precisamente por el déficit habitacional que hay en el país. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la verdad que esto es como el tiro de gracia para el tema de vivienda. No hay otra explicación. Yo lo atribuyo a un diferendo, hay que ser honesto, a un diferendo que se plantea en el momento de que estamos nosotros explicando a nuestro presupuesto en el gabinete abierto.
con la Comisión de Finanzas y creo yo que ahí se plantea un diferendo entre el presidente de la comisión y nuestro viceministro de Vivienda y a eso lo atribuyo. No hay otra razón. Técnicamente, ¿cómo nos explicamos que van a eliminar casi a un viceministerio? Ya no digamos la posibilidad de crear un ministerio para vivienda. Ahora, ministro García, uno de los argumentos que dio la Comisión de Finanzas para reducirle a usted 1.4 millardos de su presupuesto es el hecho de que su ministerio es uno de los que menos ejecución tuvo este año. Es en efecto, hay baja ejecución, pero hay que entender la ejecución como tal. Por ejemplo, nosotros tenemos concentrado 1.000 millones de quetzales en dos grandes obras, mega obras, la que está en la CA2 Oriente y la CA2 Occidente. Estas tienen su grado de dificultad ahora. Hemos encontrado al inicio de nuestra gestión un 75% pagado a una de esas empresas con un 35% de avance. Eso no es normal. Esa obra a la que usted alude es la de la constructora brasileña Odebrecht. Efectivamente, esa es. Pero aparte hay por lo menos 4 empresas, ¿no? Está Topsa, Conasa, Sigma, además de Odebrecht, que enfrentan algún tipo de situación legal o de conflicto legal actualmente. Cuéntenos cómo se puede resolver esta situación, cuál es el estado del proceso, cómo ha afectado al ministerio y al mantenimiento de la red vial. Bueno, tremendamente nos ha afectado porque tan solo el hecho de estar señalados en el caso de cooptación del Estado, pues ya deja un mal sabor. ¿Por qué? Porque estas empresas prácticamente utilizamos préstamos del exterior y más de algún banco de la banca multilateral, pues dice yo tampoco quisiera seguir aportando este préstamo a alguien que está señalado. Eso también nos contrae. Entonces los préstamos ya no se dieron cuando se dio esta situación no, judicial. Ahora lo que hay que hacer es, estamos en la fase de determinar qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en el caso de la CA2 Oriente, hay bastante documentación que hemos encontrado que no teníamos a disposición, en donde yo considero que sí vamos a poder reanudarlo. ¿Qué ventajas tiene esa? Que la misma cantidad de avance físico la tiene de avance financiero, a diferencia de la otra que encontramos. Ahora lo que tengo es que hilar muy bien, concatenar todo para poderlo reanudar o tomar una decisión. Pero en el presupuesto de ahora, simple y sencillamente para el año 2017, cancelan esa obra. ¿Qué hacer con eso? No tenemos. Ni siquiera si yo quisiera liquidar esa obra no podría hacerlo, porque no tengo el espacio presupuestario, me lo han quitado totalmente. Ahora, señor ministro de Finanzas, una de las áreas afectadas también fue el área de endeudamiento. Es decir, ¿había ahí préstamos para desarrollo de infraestructura? Sí, principalmente la reducción se dio en la parte de emisión de bonos. O sea, eso así fue como se balanceó, no se alteró la proyección de ingresos. Sí se financió más del presupuesto con saldo de caja. Eso quiere decir que el año que logramos este año recuperar un poco la caja fiscal, lo que hicieron fue ponerla en el año entrante para gastárnosla otra vez y con eso reducir más el endeudamiento. Hubiera sido preferible dejar un espacio de caja para poder tener cierto acolchonamiento, digamos, en el gasto mensual y no tener que estar mes a mes. Ahora está puesto en el presupuesto. Yo creo que está bien, al final si se redujo todo eso, porque la reducción, por ejemplo, del Ministerio de Comunicaciones está respaldada por préstamos y por emisión de bonos. Entonces ahí fue donde se dio la reducción de eso y el servicio de la deuda pública. Yo entiendo la decisión, al final hay una discusión en el Congreso también, vamos ahora a ver cómo se desarrolla la discusión en el Pleno. Tal vez a mí lo que más me duele la reducción del Ministerio de Comunicaciones, porque definitivamente nos servía para inversión, pero por ejemplo la reducción fuerte en el Ministerio de Agricultura, dura, y el Ministerio de Desarrollo, 300 millones de quetzales, con las necesidades y la conflictividad social que tenemos y la presencia del Estado que se necesita en muchos programas. Y entiendo que había un problema de ejecución este año, pero es porque realmente se arrancó con un desorden muy grande. Nosotros no le dimos asignación financiera de desarrollo social sino hasta en mayo, cuando ya teníamos recuperado un poco la recaudación y la disponibilidad de bonos. Entonces, este tema de la ejecución baja funciona contraintuitivamente. Si yo ejecuté menos este año, no quiere decir que vaya a recibir menos el año siguiente, al revés, arrastro más obligaciones que dejé de cumplir este año. Es difícil de explicar a veces esa lógica, y por eso les decía, si este año vamos a cerrar con un déficit fiscal del 1.1, 1.2,
podríamos usar un poco más de déficit el año entrante ahora que estamos recuperando la capacidad de gasto público. Ahora, ¿tiene usted en mente cuál es más o menos el promedio de ejecución a estas alturas del Ejecutivo? Estamos como en 74, 75%. ¿Y eso es bueno o malo en comparación con años anteriores? Hemos estado en la media o casi exactamente en los que es el promedio de ejecución del primer año 2004, 2008, 2012, 2016. Y más o menos un medio o 2% abajo de la media normal. Esto es porque estos programas como comunicaciones o desarrollo social que ya se empiezan a recuperar, al final solamente representan como el 10% de todo el presupuesto. El resto del aparato público, que es las transferencias al Ministerio Público, la deuda pública, organismo judicial, Universidad de San Carlos, todas las obligaciones del Tesoro, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, que se dieron asignaciones prioritarias, ahí el gasto público ha fluido de manera muy ágil. Lo visible son estos programas que son donde el Estado tiene un poquito de discrecionalidad y de retos de ejecución, pero al final la máquina de gasto público sigue funcionando con la misma dinámica que otros años y con menos espacio. Por eso es que también este año planteamos un crecimiento más grande de presupuesto, porque el presupuesto llevaba estancado 2 periodos, desde el 2014 está en el mismo nivel y con más presiones de gasto. Entonces, y gasto de funcionamiento. Queríamos crecer inversión. Pasemos con el tema de las soluciones para el Ministerio de Comunicaciones, que se va a enfrentar con un presupuesto bastante limitado para el 2017. Entiendo que no se puede hacer mayor cosa hasta que los procesos judiciales no estén resueltos y usted termine de hacer este análisis. Mientras tanto, vemos en las noticias esta noche que la población, por ejemplo, de San Martín Jilotepeque, está pagando por sí misma el tractor que está tratando de arreglar una carretera en donde ellos mencionaban que ya no transita absolutamente nada, ni siquiera seres humanos. ¿Qué soluciones se pueden hacer a la luz de la situación actual, señor ministro? ¿Qué va a hacer usted? Bueno, eso es una gran preocupación que tengo. A lo largo de este año, en mi despacho y en las visitas que hice al interior, los pobladores siempre están esperando la recuperación de la red vial de todos sus caminos. Y ahora, con un presupuesto tan limitado, pues vamos a continuar con esas limitaciones. Tal vez vamos a pasar de un área a otra, pero que siempre voy a tener un descuido de la red vial y nunca la voy a poder recuperar con esa cantidad de dinero. Eso es imposible. Ni siquiera mantenimiento, porque aquí estamos hablando de construcción en algunos casos y en otros de mantenimiento. Pero tenemos casi 17,000 kilómetros de carretera. ¿Qué voy a hacer yo? No, es que ni siquiera son 4,000. Realmente la inversión pura y dura que tenemos, quitando ya el funcionamiento, más o menos va a rondar del orden de 3,000 millones. O menos todavía. ¿Por qué? Porque ahí estoy poniendo lo de FOPAVI, aeronáutica y otras cositas que tenemos ahí. Realmente para caminos, que es fondo social, lo que sería COVIAL y caminos, yo estaría sumando alrededor de más o menos unos 2,800 millones de quetzales para destinar a carreteras. Ahora, aproximadamente qué proporción de ese dinero de Provial y de Covial va a estar destinado, por ejemplo, a caminos vecinales y cuál a carreteras principales? A carreteras principales va a estar 900 millones, que es lo que me dejaron para Covial. Ahí lo vamos a destinar todo para recuperar, vamos a hacer un poco de recapeo, vamos a hacer bacheo, limpieza, que no va a alcanzar, pero ahí se va a destinar todito, no hay ningún inconveniente. Con el tema de las carreteras nuevas, ya sacamos nuestros procesos de licitación, ahora en noviembre, para poder adjudicar en enero y poder trabajar y no tener alguna interrupción. Ahí vamos a hacer 10 proyectos nuevos y las obras de arrastre que tengo, que tendré que seleccionar con cuál termino y cuál no. ¿Cuáles va a y priorizar? luego estudios de ingeniería, que ese es parte de lo que nos ha ocurrido en el Ministerio de Comunicaciones. Al no tener nosotros los propios estudios y cedérselos a las empresas, pues las empresas nos dan un estudio básico, claro, cotizan sobre eso y después vienen los contratos modificatorios o ampliatorios. Y eso es lo que lastima. Una obra que está pensada en, 70 millones para haciendo a veces en 110. Claro, sobre eso vamos a volver, Gustavo, pues nos tenemos que ir a corte. Así que nos vamos a ir a unos mensajes y vamos a volver sobre este tema de las soluciones y los grandes retos que tiene que enfrentar el Ministerio de Comunicaciones luego de este recorte presupuestario. Quédese con nosotros.
Estamos de vuelta en a las 8:45 y vamos a ver qué es lo que piensan nuestros teleoyentes, teleescuchas. Pasamos con Rocío Lazo para ver qué hay en las redes sociales. Rocío, cuéntanos. Gracias, Gustavo. Muchos comentarios tenemos ya a través de nuestro Twitter. Veamos cuáles son algunas de las opiniones que tienen ya nuestros televidentes en cuanto a esta conversación. Tenemos a Estuardini quien nos dice, el presupuesto mantiene fatiga en la inversión pura y algunos piensan en reducir el Estado. ¿What te importa? ¿Qué va a pasar con las grandes obras de infraestructura como la CA2? Se anunció que no habrá presupuesto asignado. Susana de Valdés, ¿qué esperan para cerrar ministerios y secretarías inoperantes, con plazas fantasma y no saber cuántos empleados hay? Y por último, Dulmar, quien nos dice, ¿revisarán el gasto del Ejecutivo? ¿Rebajar las ONGs como Fundación Esquipulas? ¿De qué sirve? Son estos algunos de los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Recuerde, como siempre, participar con el hashtag a las 8:45. Regresamos con ustedes, Gustavo y Carmen. Bueno, estamos de vuelta aquí en las 8:45. Una de las preguntas que plantean es, ¿qué va a pasar con las plazas fantasmas? Es decir, ¿realmente pesa mucho hay un inventario de plazas fantasmas, señor ministro? Miren, hay mucho avance que el país ha hecho en el tema del control de nómina y que no se da mérito a sí mismo, digamos. Todos los que son funcionarios que están en Guatenóminas, en el sistema de Guatenóminas, están todos registrados. Todos están conectados a través de un depósito en cuenta específica y reciben una actualización constante. Digamos, las personas están ahí, existen y no son fantasmas. Puede que haya gente que no hace mucho trabajo o que no es muy eficiente, pero no es que sean plazas fantasmas. Hay algún par de instituciones donde el tema es un poco más complejo por contratos de corto plazo y de trabajos a destajo. Que se está haciendo un proyecto específico para hacer un sondeo y un mecanismo, pero más que todo es un mecanismo de control de recursos humanos. Aún así, el problema del Estado de Guatemala no es un problema, digamos, de un gasto excesivo. Hay eficiencias que se pueden hacer definitivamente. Pero como yo planteé aquí la primera vez que vine con Gustavo hace unos 9, 10 meses, tenemos el Estado más pequeño del mundo en proporción del PIB. Planteamos crecer un poquito al nivel donde estábamos hace 2 años y regresamos con la reducción a seguir teniendo el más pequeño, campeoncísimo, 13.5% del PIB como porcentaje del gasto público total. Hay un problema de tamaño y capacidad, hay grandes necesidades en diferentes carteras. Ahora, permítame preguntarle, señor ministro, en el caso de imprevistos, por ejemplo, regularmente todos los presupuestos tienen una partida para imprevistos. En Guatemala estamos siendo víctimas de los efectos del cambio climático, con lo cual ahora tenemos fenómeno del niño o la niña. ¿Qué va a pasar en 2017, por ejemplo, si tuviéramos exceso de agua y más caos a nivel de infraestructura o tenemos una crisis alimentaria, si este presupuesto ya tiene candados? ¿Cómo se maneja esto? Tenemos un fondo de desastres, digamos, que está incluido en el presupuesto por 220 millones de quetzales, que es lo que nos alcanza. Sí se asignó una partida especial que podamos comprar un seguro contra desastres que vende el Banco Mundial, el CRIF, que es un seguro por otros 25 millones de dólares. Nos quedó el paso precisamente para poder hacer la adquisición, que es un seguro del área de Centroamérica y el Caribe, para lluvias excesivas, etcétera, que fue una propuesta del Ministerio de Finanzas. Pero hasta ahí se queda más o menos nuestro proceso. Interesantemente, el problema más grande no solo es de fondos, porque algo encontraríamos cómo entrarle. Tenemos un severo, pero significativo problema de capacidad de contratación. O sea, si sucede un imprevisto, en las reformas a la ley de contrataciones y en las que se acaban de componer, no hay ningún mecanismo para contratar por emergencia, a menos que sea una calamidad nacional. Claro. Pero si, por ejemplo, fallara el generador principal del Hospital San Juan de Dios, o el tablero que cuesta 400,000 quetzales, el hospital se para por 2 meses y medio en lo que sacamos una cotización o una licitación, porque no vamos a declarar estado de urgencia o de alarma o de guerra, como dice la ley de orden público. Y esto ha sido una queja recurrente por parte de varios funcionarios públicos. ¿Se ha planteado al Congreso? ¿Hay alguna posibilidad de que esta ley de contrataciones sea revisada precisamente por estos obstáculos administrativos, señor ministro? Bueno, la oportunidad la tuvimos ahorita reciente con las reformas que salieron y la verdad que nos inmutaron para poder tomar en cuenta estas emergencias. Este año sufrimos muchísimo. Yo mandé 5 máquinas al puente Castillo Armas para poder dragar
porque un dragado no podemos hacer ahora contratarlo, todo es por administración. Y al no tener maquinaria en las zonas viales, maquinaria muy vieja, ahí como pudimos hicimos y se dragó. La lluvia no fue tan mala, tan castigadora. Eso sí, el volcán Santiaguito en erupción todo el tiempo y con ese gran susto de que ya se nos podía haber caído ese puente. De verdad que esas emergencias va a ser un año que si de verdad viene fuerte con el fenómeno de la niña, esto, no sé, ya hoy ya... No hay mayor solución. Ministro García, en el caso de los aeropuertos, bueno, vimos la crisis que se dio este año con la pista de aterrizaje, con el problema de que no estaba, no estaba bien para aterrizaje de aviones. Es decir, ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Sí existe Sí. una reserva para darle buen mantenimiento al aeropuerto? Sí, ahí sí no tenemos inconveniente. Este año trabajamos la pista de taxeo y el año siguiente vamos a trabajar la pista central. Ahí pues debemos de reconocer, la Dirección General de Aeronáutica ha hecho una buena ejecución de su presupuesto. Le proporcionaron 50 millones más en este presupuesto que está por aprobarse y está considerada la pista. Ahí sí la vamos a atender. Yo tengo otra inquietud, ministro Estrada, que no tiene que ver precisamente con el tema de comunicaciones, pero sí con el Ministerio de Gobernación, y estos fueron fue justamente el ministerio que creo que más beneficiado salió con un incremento a su presupuesto. Ahora bien, hay un problema acá que tiene que ver con las cámaras que se instalaron para prevención situacional de la violencia que operan en algunas zonas de la ciudad capital, creo que fueron alrededor de 5.000. No sé si dentro del presupuesto se estimó el pago a la empresa, porque se tiene entendido de que no se le ha pagado, por lo mismo las cámaras de videovigilancia no han tenido el mantenimiento debido y con lo cual ya ni siquiera están operando. Y estas cámaras han servido para esclarecer algunos hechos delictivos. ¿Quedó algo dentro del presupuesto esta vez para hacer este pago? Bueno, no puedo decirlo con 100% de certeza. Hay un poco de espacio en el presupuesto de este año, inclusive para hacer eso. Lo que pasa es que tiene un tema ahí de discusión contractual que los ha tenido un poco detenidos para poder hacer la ejecución de esos pagos. Igual para el año entrante. Entonces, no solamente es el tema de disponibilidad presupuestaria, que nosotros también hemos dicho que el Ministerio está dispuesto a hacer movimientos de lo que hemos estado priorizando para salud o para estos, para si se documentan correctamente y se hace un acuerdo correcto con los contratos. Entonces el tema tiene un tema contractual, no solamente un tema de disponibilidad de fondos. Para nosotros, el presidente nos puso desde el primer día prioridad número 1, salud, educación y gobernación. Y estos equipamientos y este tipo de sistemas son importantísimos, pero hay unos problemas ya de cómo se documentaron los contratos y la prestación de los mismos que creo que los tiene detenidos más allá del tema financiero. Pues les agradecemos mucho, señores ministros, su participación y por favor no se vaya, seguimos en a las 8:45.